Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Roberto Chartón, soy ingeniero en desarrollo de videojuegos. El día de hoy les quiero contar sobre este motor que hice en 4 meses, sus retos, sus áreas de oportunidad, lo que estuve trabajando y por qué es que lo empecé a desarrollar. Así que me gustaría comenzar por esta última pregunta. ¿Por qué es que lo empecé a desarrollar? ¿Por qué es que estoy haciendo un motor de videojuegos de nuevo? Principalmente este pequeño motor que estuve haciendo fue para las clases de DirectX 11 que le doy a mis alumnos. Es un proyecto que me ha tomado el tiempo de cuatrimestre. De hecho, bueno, a este punto van 3 meses desde que se empezó el cuatrimestre y bueno, se le ha estado dedicando un buen tiempo de trabajo, pero no fuera de lo común o de lo normal que pudieran ser horas que un alumno tome para hacer este proyecto. Así que principalmente me gustaría empezar por ahí. Este es un proyecto muy interesante. Me ha gustado mucho desarrollarlo porque he aprendido bastante, más de lo que yo creería para lo que es esta materia que es DirectX 11, gráficas computacionales, y aplicar pues unas cuantas cosas muy interesantes. El día de hoy voy a aplicar esto como una code review, technical review de lo que es este código, analizándome a mí mismo lo que estuve haciendo en este código, lo que se me hizo interesante desarrollar, lo que creo que pudiera mejorar en un futuro y bueno, algunas observaciones que tengo en comparación con mi viejo motor, que es el Bullshock Engine. Y bueno, este es el Heat Blast Engine, es un premotor. Realmente le falta mucho para hacer un motor como el Bullshock Engine, pero va en un buen momento de desarrollo. Realmente no creo que vaya a tener muchísimas cosas nuevas a integrarse aquí. ¿Por qué? Porque tanto para mí fue para explicarle a los alumnos cómo hacer un motor, como también fue para mí reaprender algunos conceptos que necesitaba ver de una mejor forma. Entonces, parte de esta experiencia es ver cómo ir mejorando en el desarrollo de gráficas computacionales y a la vez, pues tener un amplio conocimiento de esto, o más bien, cómo ir obteniendo ese amplio conocimiento, porque realmente lo que uno conoce de gráficas lo va aprendiendo y lo va perfeccionando con la práctica. Así que me gustaría que viéramos eso. Va a ser una review técnica interesante. Voy a estar revisando todo el motor. Van a haber cosas importantes que me gustaría recalcar. Eh, y bueno, otras que tal vez van a estar de más, ¿no? Cosas importantes a considerar desde este punto es la interfaz de usuario y para ello voy a ir a abrir el Bullshock Engine, que hace mucho no lo abro. Solamente para recalcar, Heat Blast Engine es un motor especializado para clases, es para enseñar de forma educativa cómo funciona un motor de videojuegos. Bullshock Engine, en comparación, ya es un motor un poco más robusto que tiene una, pues en este caso, arquitectura más definida. Ya es un motor funcional, tiene las características principales para que se puedan agregar componentes, plugins y muchas utilidades extras. En este momento el Bullshock Engine ya está depreciado, ya no se le están haciendo modificaciones, pero es una buena referencia para que veamos cuál es la comparación entre un motor que ya tuvo un desarrollo de aproximadamente 2 años, más o menos 2 años y medio, y un motor que tiene 4 meses. Y porque es que hay algunos que me gustan más en algunas cosas. Principalmente, primero te voy a enseñar el Bullshock Engine. Eh, Algunas cosas interesantes, por ejemplo, la cuestión de agregar modelos, actores, materiales y algunas cosas interesantes. Para ellos voy a cargar una luz, voy a cargar aquí un modelo. Van a ver que pues no tiene mucha ciencia hasta este punto. De hecho, todo lo que están viendo aquí es de una forma muy burda asignar materiales, asignar texturas, asignar formatos, todo lo que nosotros pudiéramos considerar útil para la carga de un modelo, ¿no? Este motor cuenta con PBR, algo importante a mencionar, cuenta con iluminación y también cuenta con algunas características de, pues en este caso, conexión en tiempo real con otros motores de videojuegos. La parte interesante de este engine es eso principalmente. Ahora, este engine me gusta mucho, fue mi proyecto de titulación y tiene cosas muy interesantes. De hecho, hay un video que está pendiente que se va a realizar que es el post-mortem del Bullshock Engine. Vamos a estar hablando de inicio a fin de todo lo que se hizo en este motor, de inicio a fin, desde la idea principal hasta definir que ya está depreciado y que no se le va a dar ningún uso. Muy similar a lo que estamos haciendo ahorita con este primer motor o premotor del Heat Blast Engine, y porque es que en este punto ya no se le va a dar más utilidad, ¿va? Entonces creo que es un buen momento para comenzar.
Este motor carga modelos USD, carga modelos FBX, OBJs de DAE, que son los de Blender, quiero entender, y cargan algunos como X y bueno, tal vez algunos que ya no son tan útiles. Pero tiene un sistema rígido, ya tiene una arquitectura sólida de lo que es este motor. Y me gusta mucho porque ya tiene características hechas a la medida de este motor. Como cuáles, como por ejemplo, carga de modelos, tiene sistema de jerarquía, que es un scene graph ya definido, tiene una Word Outliner similar a Unreal Engine, tiene lo que son las propiedades, que es el inspector de nuestro modelo, tiene toda la información como componentes, extras y todo lo que queramos agregar. Tiene un logger de información. Bueno, este es el de Unity. Perdón, es que estaba trabajando con Unity hace rato. Tiene uno que tiene que ver directamente con lo que viene en AmGUI. Tiene información de la cámara que podemos controlar para mover nuestra cámara. De hecho, tiene una función cinemática que permite mover la cámara conforme nosotros la movemos. No soy fan, muy experimental, pero bueno, sirvió en su momento. De hecho, miren, la podemos ver flotante y la cámara se mueve y bueno, cumple sus funciones, ¿no? No soy fan, como digo, fue más para pruebas técnicas antes de estar realizando algo en forma, ¿no? Pero sirvió en su momento, creo que fue una buena implementación de cámara. Y bueno, tiene agregar componentes, como en este caso pueden ver una lista de todos los materiales que tenemos. Materiales, componentes, rig bodies, tiene físicas, tiene la conexión a Omniverse, tiene bastante información. Ya tenía un formato de reproducción y parar al estilo de Unreal Engine, Unity para la cuestión de físicas. Tenía conexión a servidores, etcétera, etcétera. Y algunos plugins extras para su funcionamiento. Tenía un visualizador de texturas que te mostraba las propiedades de los materiales y muchas cosas más. Realmente me aloqué con este motor y le dediqué más tiempo de que le debía haber dedicado, pero fue un gran motor. Lo vamos a estar viendo en una siguiente sesión un poquito más a fondo. ¿Por qué muestro esto? Bueno, es muy importante recalcar que este motor es mi punto de comparación con lo que estuve haciendo y por qué hay cosas que no me gustan de este motor y por qué hay cosas que me gustan de este motor que se hizo en 4 meses. Que pese que es un premotor, no tiene toda la abstracción que tiene el motor de Bushrock Engine. Heat Plus Engine tiene cosas que me hubieran gustado tener desde el inicio en el Bushrock Engine y es una parte importante a considerar al momento de estar creando pues lo que son motores, gráficas computacionales e implementaciones un poquito más robustas. Cabe recalcar que pues todavía le falta muchísimo a este premotor. Yo creo que ya a partir de esto se va a quedar como lo que es. Le voy a agregar unos comentarios ahí por interfaz de usuario para que los alumnos puedan ver qué está haciendo, por qué es que se cargan modelos, información y muchas cosas más, pero todo a nivel educativo. Ya nada más le agregaría tal vez un PBR ahí bonillo y ya está. Y bueno, tiene algunas características interesantes, por ejemplo, captura de pantalla, algo que no tenía el Bushrock Engine, lo tuvo en una versión muy inicial. De hecho, en ese momento el Bushrock Engine se llamaba el Mindflyer Engine, que por ahí hay un video aquí en el canal, lo pueden buscar. Era muy burdo, pero bueno, me gustaba, funcionaba para lo que era. Tiene carga de modelos, que ahorita dejé cargada la misma pistola, lo podemos ver. De hecho, vamos a darle un tiempito para que cargue. Pueden ver aquí abajito que está cargando. Y bueno, parte de eso es que se cargue una nueva pieza, un nuevo modelo, y a partir de aquí manipular la información. ¿Por qué estoy mostrando todo esto? Porque es importante comprender la diferencia y el tiempo que se tomó entre un motor y el otro, y lo que me llamó mucho la atención de hacer este motor. Principalmente la practicidad que tiene este motor, tanto en recursos e interfaz de usuario, es mucho mejor que en el Bushrock Engine. Esto tiene que ver mucho por el tiempo y la experiencia que le dediqué a este motor, el uso de inteligencia artificial y también algunos atributos que desconocía que funcionaban de una forma antes de hacer mi motor, el Bushrock Engine. Y este premotor tiene esos conocimientos que fui aprendiendo y que ahora ya están integrados desde la base. Entonces creo que es un buen momento para empezar a ver gráficas de una forma un poquito más estandarizada y contarles de este pequeño post-mortem. Ahora sí, contarles un poquito qué trata este motor y por qué es que lo empecé a desarrollar, ¿no? Que es lo más interesante. Entonces creo que podemos comenzar por lo inicial,
que es entender que este motor es un premotor, no es un motor principalmente, no es como el Bushok Engine que ya tiene una extensión para plugins y ya tiene la forma de generar aplicaciones de una forma más estandarizada, un poquito más funcional. Este no, este realmente todavía tiene muchas cosas que pueden mejorar, pero es porque es un motor educativo. La intención de esto es que los alumnos puedan ver cómo funciona, qué es lo que deben de estar haciendo y también cómo es que lo pueden hacer. Muchas de estas clases que se hicieron en ese motor fueron en vivo, de hecho se dieron en las clases de DirectX 11 y justamente por eso es que hay algunas cosas que mejoraron a diferencia del Bushok Engine. Principalmente vamos a estar viendo algunas cosas desde la generación de la aplicación, que aquí no hay una aplicación. De hecho, lo que podemos ver aquí es que todo se encuentra en main, cosa que no es correcta. No es lo que deberíamos de tener. Deberíamos de tener una clase base app que pueda correrse dentro de un main que esté solo. Y bueno, a partir de ahí cargar toda su información, tener lo que es un cascarón para tener lo que es nuestro editor, tener un cascarón para lo que es el renderer, el core y todas esas funcionalidades que debería de tener un motor. Aquí no lo tiene, todo está aquí plasmado y eso es lo que no me gusta, pero a la vez me gusta porque puedo utilizar cosas de una forma más práctica. El problema es que en el Bushok Engine, como ya era un motor más establecido, tenía que hacer la implementación de DirectX, luego tenía que hacer la implementación del motor y poder implementar eso en interfaces establecidas para que puedan ser utilizadas en cualquier aplicación y sistema operativo que pudiera ser Windows, Mac, Chrome, entre otras cosas. En este caso, este no tiene nada de eso. Realmente tiene unas clases de prerequisitos súper burdas que funcionan para lo que son generación de este tipo de clases, pero no son idóneas para un motor de videojuegos. Podemos ver que toda la carga de nuestros recursos, o la mayoría, ya son clases abstraídas. Y vamos a ir viendo unas cuantas para que puedan darse una noción de cómo funcionan. Hubo cosas que mejoré y que en su momento con el Bushok Engine no se pudieron mejorar por la inexperiencia que se tenían en ese momento. Y aquí mejoraron. Realmente cosas como, por ejemplo, el Scene Graph es algo que me gustaría implementar, pero por cuestiones de tiempo no me da la cabeza para hacerlo, pero es algo que se pudiera hacer. Por ejemplo, Bushok Engine ya tiene lo que son patrones de diseño para videojuegos. Este tiene patrones de diseño muy burdos, súper generales, pero sirven para algunas cosas, ¿no? El único que aquí sí está bien establecido es el Game Loop y es el que nosotros deberíamos de ver de una forma más estandarizada. Ahora, pueden ver que hay muchísima información aquí. Tenemos desde la carga del programa, tengo un shader program que está mejorado, tenemos algunas implementaciones de componentes que tienen los modelos que tampoco no son las mejores, pero funcionan para lo que son, implementaciones de clases. Entonces, bueno, vamos a ir dándole una revisada a lo que es este motor, vamos a ver cómo funciona y bueno, principalmente el main. Creo que el main todos los conocemos, es por donde entra la aplicación a ser ejecutada. Y justamente aquí pueden ver que viene lo básico de DirectX 11 y del tutorial 7 de lo que pudiéramos tener como una interfaz gráfica. Aquí yo me di el lujo de modificar algunas cosas como crear una clase window, crear una clase time, que es la que se va a encargar de gestionar toda la información que se encuentre en el proyecto de inicio a fin. Nuestra clase time es importante y podemos ir a dar un recorrido. En este caso, la clase time es muy bonita porque no tiene tantos recursos en este momento y por lo tanto es funcional y cumple con lo establecido. Pueden ver que tiene su constructor y destructor y información muy básica de esta clase. Realmente esta es de las más simples que tiene el motor, pero por esta practicidad de ser tan simple es lo que hace que sea tan útil para ser utilizada en el motor. Tenemos un game loop básico, como pueden ver. No hay nada de sistemas de optimización ni nada que permita que los frames se ejecuten en ciertos threads, nada de eso. En este caso ahorita vamos a lo más burdo, pero por lo mismo me gusta mucho cómo se implementa, ¿no? Tenemos un update y un render general y su destroy al final de la aplicación. Obviamente creo que es importante mencionar que todas las clases que tiene este motor tienen las bases de un game loop para que sean funcionales e implementadas dentro de la aplicación. Y creo que podemos irnos por lo primero, que es la inicialización del device. La inicialización del device en un proyecto base de
DirectX es un poco burda, y más que nada en los tutoriales que proporciona el SDK, porque están abstraídas de una forma que es funcional, pero no son las idóneas. Aquí la intención es ya abstraer eso y hacer una implementación un poco más práctica. Aquí falta un Graphics API, que es ese puente mediador de recursos que genera todas estas clases que estamos poniendo aquí de forma manual. Pero aún así, para un alumno es muy interesante ver cómo es que se generan estas clases, por qué es tan importante generar estas clases de forma individual y cómo abstraerlas de una forma que sean prácticas para generar una nueva clase render target y a partir de ahí estar trabajando. Podemos ver que tenemos desde nuestro swap chain, render target view, dev stencil, el viewport y generaciones muy simples. Intento pasarle los recursos que son más importantes. Hay unos que me doy el lujo de no pasarles la información porque en este punto no son necesarios, pero van a ver que posteriormente eso se tiene que modificar porque necesitaba algunos otros recursos, ¿no? Que lo van a estar viendo principalmente con temas de la interfaz de usuario. También parte muy importante es que dejé la generación de nuestro input layout de forma externa. Tengo lo que es un vector que guarda cada elemento de el input layout y luego ese se asigna a un shader program, que aquí se genera el vertex y el pixel shader y también nuestro input layout. Es una forma simple de hacerlo, creo que hay mejores formas de implementarlo, pero para este ejemplo, que es una abstracción superficial y es un premotor, es muy bueno, es útil y sirve. Aparte de que así de esa forma cualquiera pudiera obtener un shader program y crear una aplicación. Luego tenemos carga de texturas, que en este caso son las texturas bases para nuestras armas, que son las que se cargan aquí en el render. Y viene una parte interesante que las vamos a estar mencionando después, que tienen que ver con una copia de la textura de la interfaz de usuario. Y bueno, más bien del back buffer. Pero eso lo vamos a estar viendo un poquito después cuando estemos hablando de la interfaz de usuario. ¿Qué me interesa mostrarles aquí? Bueno, principalmente que pues se cargan nuestros modelos, se carga lo que es la información de la matriz de la cámara, que ahorita como ven esto no está abstraído porque pues me ha dado flojera hacerlo, pero funciona de una forma general porque solamente hay una cámara que funcione. Posteriormente debo hacer una clase cámara que encapsule toda esta información y pueda generar varias cámaras. Por el momento no lo veo necesario, pero es importante mencionar que esta clase sí es importante y que la deberías implementar en tu motor. Ahora, tengo algunas otras cosas, como en este caso puede ser la interfaz de usuario, dos transform básicos y, bueno, una lista de modelos para detectar cuáles están activos. Que eso tiene que ver más con un pseudo scene graph, porque pues, realmente solo es un vector. Pero bueno, es la base de lo que es un scene graph, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a estar hablando sobre esta clase modelo, porque también es súper importante entender por qué una clase modelo es la diferencia entre tener cientos de datos en lo que es el encapsulado del init device o tener todo esto encapsulado en la clase modelo, ¿no? Luego podemos ver que en interfaz de usuario tengo información para controlar el modelo y, bueno, interfaz de usuario para lo que vemos en pantalla. Tengo una clase UI que si quieren ver el video, hay un video aquí en el canal de cómo integrar AMGUI a DirectX 11, cómo es utilizar AMDocking y cómo es crear ventanas y algunos recursos simples. Es una forma muy práctica de entender cómo utilizar esta librería, esta biblioteca dentro de la aplicación de DirectX. Y bueno, pueden ver que mucho de lo que está aquí está en ese video, así que vayan a dar una vuelta y podemos continuar un poquito con esto, ¿no? Esta interfaz de usuario es muy práctica. Me gustaría tener como una abstracción para un proyecto de editor que tenga la información de la interfaz de usuario y que solamente reciba los datos. Pero bueno, por cuestiones de tiempo y de practicidad lo dejé de esta forma. No es lo mejor, repito, pero es lo mejor para poder mostrarle a los alumnos cómo funciona, ¿no? A partir de ahí, ¿qué más? Bueno, pues parte de esto es tener nuestro update que tiene que ver con la actualización lógica de todos los datos. La actualización lógica es súper importante y aquí sí me gustaría recalcar que ya hay una abstracción más sólida. Si pueden ver, aquí ya se actualizan solamente los modelos, un transform que por ahí está volando y el device context para la cámara, ¿no? Entonces, esta ya tiene una abstracción más sólida, ya tienen los datos de una forma más establecida y tenemos un ciclo for que dibuja cada modelo, ¿no? Esto es lo mejor para mí. Me encanta llegar a esa parte de la abstracción dentro de
estos motores porque quiere decir que ya estás listo para implementar cosas de una forma más modular. Y esto da paso a empezar una implementación de un motor en forma. Entonces, cuando tú ya llegas a tener un actor, quiere decir que ya estás en un punto en que tu abstracción ya es un poquito más modular y vas a empezar a trabajar con ella, ¿no? Antes de continuar, te quiero platicar que acabo de crear un curso para ti en Udemy llamado NVIDIA Omniverse USD Composer, el cual está hecho para principiantes que buscan aprender más sobre la herramienta de Omniverse Create, que ahora es USD Composer. Así que por favor, vete a dar una vuelta, te voy a dejar un enlace aquí en la descripción donde vas a poder acceder al curso y ver todo el material que he creado para ti. Así que no desaproveches esta oportunidad, te va a servir bastante. Continuemos con el video. Y bueno, aquí solamente es una generación súper simple de lo que es la carga de un modelo. Incluso pueden ver que yo si cargo ahorita mi aplicación, va a cargarme un modelo, va a interpretar que yo estoy cargando un modelo de lo que es mi pistola, me la va a cargar aquí en el programa, y una vez que la carga, pues ya se inicializa, ¿no? Como estoy cargando dos modelos iguales, porque no estoy haciendo optimización de memoria, pues tiene que cargar los dos, ¿no? Pero bueno, en este punto el update es el encargado de actualizar la información que están viendo en pantalla de forma lógica. Ahora, de forma visual, esto se actualiza en el render. Y aquí vienen dos cosas muy importantes. Actualizar las texturas y actualizar los modelos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene información distinta. Las texturas van estrictamente ligadas con los modelos, mientras que los modelos se actualizan de una forma individual, porque tiene que ver con toda la actualización de la lógica visual que tiene el modelo, ¿no? Como con qué tipo de topología se están dibujando, en qué formato, cuántos índices tiene, entre mucha información. Entonces, esa parte es súper importante, creo que todos la deberíamos de tener. Una forma similar a esta es la idónea, y creo que hay cosas que pudieran ir mejorando conforme vayamos haciendo este tipo de sistemas. Por ejemplo, el sampler lineal no me gusta tenerlo fuera y tampoco me gusta tenerlo fuera de una clase textura. Principalmente porque creo que la mejor forma de esto debería ser dentro de una clase material que encapsule las texturas y que dentro almacene las propiedades que tienen esas texturas y cómo se dibujan. ¿Por qué? Porque así le damos un mejor control a todos los atributos que se encuentran dentro de un material, ¿no? Aparte de que pues es más práctico de generar y de que se dibuje. En este punto, por lo mismo de que es para que los alumnos entiendan cómo funciona, se deja así, pero la forma idónea debería ser poder dibujar todo esto dentro de una clase material que encapsule esos datos. Dibujado de información y copia del backbuffer es lo que vamos a estar viendo ahorita para interfaz de usuario. No nos interesa tanto, pero es útil para su funcionamiento. Ahora, ya le dimos un recorrido general. ¿Cuáles son los puntos buenos de este motor? Uno, su practicidad. Es muy fácil de entender cómo generar una clase, cómo integrarla en lo que es el main, cómo es inicializarla. Necesitas por lo menos tener el init, el render, el update y el destroy. Y a partir de ahí, todo tiene que ver con la información que se solicitan parámetros. ¿Quieres dibujar? Llamas a tu device context. ¿Quieres inicializar un formato? Pues llamas a tu init. ¿Necesitas actualizar lógica? A tu update. ¿Necesitas liberar el recurso? Destroy. Cosas básicas que cada quien pudiera implementar en sus propias clases. Ahora, parte de esto también es que tengo algunas implementaciones como la interfaz de usuario que me gusta más cómo la implementé en el Heat Blast Engine debido a que tenía algunas dificultades técnicas por cómo construía el motor del Bushok Engine, principalmente en la carga de texturas y recursos, que yo tenía como dos clases textura que eran un poco complejas de manipular y generaban ruido a la hora de implementarlo. Aquí ese error se quita y permite tener texturas individuales, permite tener modelos individuales de una forma más amplia, porque ahora los modelos funcionan muy similar a Unity. Puedes definir cuál es activo, cuál es funcional, cuál en ese momento puede ser utilizado, cuál puede actualizar su lógica, cuál puede actualizar su render, entre muchas cosas más. Cosa que el Bushok Engine tiene, pero es difícil de manejar porque toda esa información se manda por interfaz de usuario. Aquí al contrario, estas clases son autogestionadas y mandan la información a la interfaz de usuario. Entonces, es un poquito mejor de manejar. No quiero decir que es perfecto, pero funciona. Ahora, estuvimos viendo que se implementaron render targets y copias de texturas del backbuffer para poder dibujar la información en una textura.
Que miren, por fines prácticos de este video lo que hice fue dejar dos, la textura general y la copia, para que puedan ver que pues ahora ya la información puede ser integrada de distinta forma y así la podemos tener en las dos implementaciones. Esto me gusta bastante. Es algo que en su momento no se pudo hacer porque yo tenía problemas con el render target y su implementación porque tenía una clase textura 2D que no me permitía hacer esto. Aquí hice una clase textura que es un poquito más customizada porque yo le puedo dar los datos que yo quiera, puedo establecerla de una cierta forma y aparte su dibujado es especializado porque así yo puedo pasar los formatos o los sistemas que se van a pasar por parámetros y así poder dibujar en cada índice texturas diferentes, cosa que en el otro no se podía. En este punto, quiero mencionar que lo único que no me gusta es la cuestión del transform. Debería de haber un único transform que cambie su índice para que sea manipulado por un valor 1 o un valor 2, que en este caso es el modelo 1 o 2. Pero como no tengo un scene graph, todavía no tengo la forma de controlar esto de una forma más estable. Por lo mismo, cada vez que se genera un nuevo modelo, me genera una nueva carga de un componente transform y ese componente transform se dibuja dentro de cada clase, lo que permite que sea más funcional. Ahora, existen varios problemas con la interfaz de usuario que van muy ligados a su funcionamiento directo con el programa. La clase de interfaz de usuario aquí es súper general y debería de ir dentro de un proyecto llamado editor o interfaz de usuario que pueda controlar la información que se encuentra aquí en pantalla. Eso actualmente no está, por lo mismo es que es un poco burdo, pero lo que hice con esta clase UI es que se pueda llamar en cualquier clase del proyecto, permitiendo así poder generar sus propias ventanas que gestionen esa información. Por eso vieron que cuando se generó el nuevo modelo, generó una nueva interfaz de usuario para ese modelo que tiene que ver con el transform. Repito, no es lo mejor y hay mejores formas de hacerlo, pero para fines prácticos de este premotor, hay cosas muy útiles que le pudieran servir a cualquiera. Ahora, todas las clases que estamos viendo aquí fueron creadas durante las sesiones, lo que quiere decir que hay algunas cosas que mejoraron, hay algunas cosas que hubiera hecho yo distintas, y mucho de esto es definir que esta abstracción debería de ir en un proyecto llamado DirectX API, el cual gestionara toda la información que se encuentra en el motor y a partir de ahí manipularlo, utilizarlo y lanzárselo al Graphics API para que se utilice. Aquí no, aquí todo está integrado, pero tiene una abstracción un poquito más sólida para que pueda ser utilizado el recurso de una forma estándar, como lo utiliza DirectX. Entonces, aquí todavía se pasan recursos directas de DirectX, no hay una abstracción entre distintas sistemas operativos, pero funciona y creo que es útil para lo que estamos viendo en pantalla. Y bueno, como esto, pueden ver que el device context funciona de una forma muy similar. Tiene una semántica y tiene una sintaxis establecida porque estamos trabajando bajo un sistema o más bien un estilo de programación establecido, que es el que les estoy enseñando a mis chicos. Es la forma más óptima de poder trabajar en código y también es una de las formas que pues la industria pide y que también cuando te lo pide, pues si ven que trabajas con un estilo óptimo de programación, te da puntos extras a la hora de estar solicitando un puesto o más bien una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, hubo bastante que se hizo. Parte de eso, por ejemplo, es la de modelo, que es una clase muy importante porque tiene información desde tu vertex buffer, index buffer y tus constant buffers. Tiene la información de la carga de modelo porque resulta que en el Bootstrap Engine tenía una clase Resource Manager que cargaba los recursos. El problema es que no tenía una clase mediadora que guardara esos recursos y que luego se las pasara al Resource Manager para que los almacenara. Aquí al contrario, sí hizo una clase modelo o model loader, la cual carga los datos que se encuentran en pantalla, que de hecho es lo que estamos viendo aquí. Yo ya tengo mi carga de mi modelo. Si quieren pueden ir a ver un video de cómo hice eso de una forma muy práctica para que se puedan dar una vuelta. Y se los voy a dejar en la descripción también para que lo puedan ver. Es súper útil, práctico y les va a interesar bastante. Ahora, esta carga de modelos es burda, pero funcional. A mí me gusta bastante porque es la forma en la que la mayoría aprende a cargar modelos. Y bueno, podemos ver que después esa carga de modelos se almacena en una estructura load data. Que esa estructura load data es la mejor que tú puedes utilizar si quieres hacer carga de modelos
dentro de una clase, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a almacenar, se va a gestionar la información y cada modelo va a tener información única de ese modelo que se acaba de cargar, ¿no? Como por ejemplo los vértices, índices normales, número de vértices, número de índices, el nombre y algún otro dato que se esté utilizando en ese momento. Eso es lo mejor que yo podía recomendar, pero con una carga de modelos un poquito más optimizada. ¿Por qué? Porque la carga de modelos que se utiliza aquí es la básica. No, es más, solamente carga modelos OBJ. Entonces no hay mucho que se pueda hacer ahí. Deberíamos de utilizar a Sim en dado caso para hacer una carga más profesional. Pero para los que van empezando en gráficas se me hizo una gran forma de aprender a cargar modelos porque aprende de una forma simple cómo utilizar los recursos que se encuentran dentro de un modelo 3D. Ahora, parte importante aquí también es que las demás clases como Render Target, en este caso Render Target View, pues es una clase muy sencilla. Miren, de hecho aquí se me olvidó el formato. Qué curioso, pero lo podemos arreglar aquí mismo en directo. Vamos a poner esto así, guardamos y listo. Bueno, la clase Render Target tiene Forward Declarations, que eso marca una gran diferencia entre que tú ya estés desarrollando proyectos con programación orientada a objetos y no. ¿Qué pasa? Forward Declarations permite solamente cargar recursos durante ejecución y evitar que esto se cargue desde la implementación de estas clases, ¿no? O sea, como una inclusión. Una Forward Declaration, al contrario, permite solamente utilizar esos recursos durante la ejecución del programa y nos optimiza datos en memoria. Esto también se hizo en el Bullshock Engine, pero de una forma más burda. Aquí la intención fue experimentar un poco y también ayudar a los alumnos a entender cómo funcionan las Forward Declarations y por qué son tan importantes de implementar dentro de un proyecto tan robusto como lo puede hacer un motor de videojuegos. Algunas otras clases son muy simples, como la del Sampler, pero otras son un poquito más evolucionadas, como la de Screenshot, que esta me gusta bastante porque tener capturas de pantalla de tu motor le da un plus a este proyecto. Principalmente en que tú ya puedes tener la carga de tus texturas, las puedes almacenar y puedes incluso almacenarlas en carpetas y darle información. Todavía no le creo una interfaz de usuario bonita, pero lo que se está haciendo es cargar esta interfaz de usuario para que cada vez que se hace una captura de pantalla se almacene en nuestro GitHub y podamos mostrar la última versión estable que se encuentra en el motor. Eso lo hice simplemente como un sistema de versiones visual de lo que tiene el motor y así presentarle al público pues qué es lo último que tiene el motor, ¿no? Shader Program también me gustó bastante porque es una clase hecha a la medida para cargar Vertex Shader y Pixel Shader por igual. Es una clase que en su momento no pude desarrollar, yo todo lo hago por individual, pero el Shader Program, la intención es que sea modular y que pueda cargar de formas customizadas esta información. Ahorita no lo está haciendo así, pero es una plantilla para poder trabajarlo de esa forma. De hecho, podemos ver que en este punto estoy cargando todo de golpe y bueno, como se hace un shader, ¿no? Pero es muy interesante ver que esta carga de modelos, cuando ya viene al shader, ya trae la información del layout, ya viene con toda la información de las texturas que va a tener y lo único que ocupamos hacer es pasar el recurso. Aquí yo lo que haría en un futuro es hacer que esto fuera por tipo banderas para establecer qué queremos crear, ¿no? ¿Quieres crear todo? ¿Quieres crear solamente un Vertex Shader? ¿Quieres hacer esto? Tal vez lo haría con un enum y hacerlo por clasificación. Entonces hay bastantes cosas que hacer. Me interesa bastante y creo que es una forma muy óptima de estarlo trabajando. Obviamente hay muchísimas cosas que mejorar. Como digo, es un proyecto de 4 meses, pero tiene bastante que en su momento me tomó meses enteros. Entonces tenerlo de esta forma, pues es un gran logro. Ahora, hay algunas otras cosas interesantes como pueden ser la clase textura, que no soy fan de esta clase de textura porque le falta bastante, pero es un buen approach a lo que queremos hacer cuando estamos haciendo una clase de texturas que pueda cargar distintos tipos, ¿no? De Stencil, Render Target Views, Render Target View con el uso de la carga como la que tenemos acá, que bueno, no la tengo todavía en textura, la tengo abstraída de forma general. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Pues aquí estás. Render Target con Shader Resource. ¿Para qué? Para crear texturas donde se pueda depositar información, como la que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Que era para la interfaz de usuario y poder tener un viewport. Y bueno, las de siempre, como la clase Transform, se me hace increíble
creo que todos los motores deberían tener esto. ¿Por qué? Porque una clase transform es necesaria para poder manipular tu modelo. Si no lo tienes, pues es importante abstraerlo para poder cargar la información. Ahora, hasta este punto, ya le hemos dado un gran recorrido a lo que es este proyecto. Tiene grandes cosas que en su momento no pude desarrollar del proyecto base, que fue lo que fue el Bullshock Engine. Heat Blast, la diferencia es que integra todo ese conocimiento y lo aterriza de una gran forma, que aunque sigue siendo de una forma educativa, tiene cosas que en su momento desconocía porque era la primera vez que hacía un motor. Aquí ya no me tomó 2 años hacer un motor, ahora me tomó 4 meses y aprendí bastante. Cosas importantes que me hubiera gustado saber al principio, si cuando estaba desarrollando un motor de videojuegos, es el saber cómo hacer una producción. Y una producción en forma de lo que es el motor, poniéndote fechas establecidas, qué días quieres cumplir cierto plazo, en qué momento quieres implementar una clase, qué debería tener esa clase. Analiza bien qué recursos necesita cada clase. Yo entiendo que es un poco incierto en ocasiones, y más en gráficas, entender qué debería tener una clase, como por ejemplo textura, porque es una clase robusta, o una clase buffer, porque pues son implementaciones que ya requieren un poquito más de complejidad, producción y tiempo. Entonces, cada uno de esos requiere su buen momento de dedicación, y yo siempre por eso digo que hay que tener una producción de tiempos, pero también es importante entender qué es lo que estás haciendo y cómo es que lo estás haciendo. Yo en el Bullshock Engine pequé mucho de que implementaba cosas simplemente porque las necesitaba implementar, ¿no? Pero no sabía cómo funcionaban, o sea, solamente estaban ahí porque sí. En este caso, este motor, al contrario, se implementaron con la intención de poder explicarlas. Entonces, cada una de estas clases me las sé de inicio a fin, entiendo cómo es que funcionan, cómo es que el alumno las va a utilizar y por qué es que así funcionan en motores como Unreal Engine, Unity, Godot, entre muchos más, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante, práctica y, bueno, yo lo recomiendo bastante, ¿no? También algo que sí digo y es súper importante manejar es que este proyecto estuvo muy influenciado por la inteligencia artificial. Me ayudó más de una ocasión el ChatGPT a resolver dudas y problemas puntuales que tenía sobre ciertas implementaciones. No pueden creer la cantidad de veces que me ahorré 3 horas de trabajo y se pudo hacer en media hora gracias a que el chat me explicó cómo funcionaba una clase o un recurso o cómo era que se implementaba. Créanme, hay que darle el uso a las herramientas de una forma más práctica. Te platico más de eso en mi podcast, te lo dejo aquí en la descripción, pero quiero que sepas que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y en este tipo de proyectos ya se está utilizando. Entonces imagínate lo que tú podrías hacer con ello. Lo dejo como una herramienta que me ayudó en toda la producción de este proyecto y fueron 4 meses. Entonces fue un gran boost de trabajo y de tiempo que se le dio a este proyecto. Y bueno, ya llegando a la parte final, como conclusión, puedo decir que tanto mis alumnos como yo hemos aprendido bastante. Y siempre puedo decir que he aprendido bastante yo de lo que han hecho mis alumnos, porque es un reflejo de cómo es que vamos avanzando todos como uno solo. Es súper interesante ver cómo es que el explicar cómo funciona una clase ayuda bastante para que tú comprendas a fondo cómo es que funciona una clase, una característica, un componente, lo que sea. En este caso, esa fue la intención principal. Fue hacer clases funcionales, fue hacer una interfaz gráfica, fue hacer una aplicación, como es lo que iba a mencionar ahorita. Pero el poder transmitirle estas ideas a otra persona y que ellos también lo puedan implementar me da muchísimo gusto. Justamente por ello les quiero comentar que se están dando clases de gráficas computacionales por si les interesa. Estamos dando clases para que tú también puedas aprender a utilizar DirectX 11 y cuando ya domines cómo crear un premotor, cómo hacer este tipo de implementaciones, brincar a DirectX 12 y empezar a trabajar de una forma más especializada. Entonces, por favor, si te interesa, déjame un comentario aquí en el chat, créeme, es muy valiosa tu opinión, a mí me interesa mucho. Como digo, entre todos podemos ser más. Me interesa mucho lo que ustedes estén haciendo, en dónde se han trabado, cómo lograron resolverlo. A mí personalmente me gusta mucho poder interactuar con las personas que se dedican a esto, porque cuando ellos crecen yo crezco
y también aprendo en el proceso. Así que espero que este postmortem, technical review, cosas que se pudieron haber mejorado, te haya gustado, te haya interesado. Si tienes alguna observación, estaría encantado de verlo. Realmente estoy abierto a comentarios. Como están viendo, es un motor de poco tiempo, pero que cumple con algunas cosas que en su momento no tenían. Y bueno, espero que si esto te sirvió, te gustó, te ayudó para entender cómo es que funciona un motor, por favor no dudes de dejármelo en los comentarios. Comenta, deja tu like, suscríbete. Eso me sirve bastante para que nosotros podamos haciendo, o más bien podamos seguir haciendo este contenido. Y de paso, agradecerte por tomarte este tiempo de tu día para poder ver este video. Yo estuve muy feliz de estar por aquí el día de hoy. Esperen lo que es el postmortem del Bushoku Engine, porque va a ser un video que estoy armando. Realmente le estoy dedicando bastante tiempo en mi vida. Espero que en algún momento salga, porque ya de ese motor ahorita ya pasaron casi 2 años. Entonces quiero ya sepultarlo y seguir con mi vida con nuevos proyectos. Y bueno, es un proyecto que me genera ilusión. Por favor, váyanse a dar una vuelta, váyanse a ver uno de los videos que tenemos aquí. Te voy a dejar un video aquí al final para que puedas seguir aprendiendo sobre gráficas, porque si te interesa ver cómo yo puedo cargar esta interfaz de usuario, creo que el siguiente video te va a interesar. Te mando un abrazo. Bye bye.